Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. El tema que vamos a ver hoy es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su rol en la jurisprudencia. La Suprema Corte es el máximo órgano judicial en México y cumple una función fundamental dentro del sistema jurídico nacional. Su naturaleza está definida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la responsabilidad de salvaguardar el orden constitucional y resolver los conflictos de mayor trascendencia jurídica, política y social del país. Desde su origen en la Constitución de 1824 y con un rediseño importante en la de 1917, la Suprema Corte ha sido concebida como el Tribunal Constitucional encargado de interpretar la Carta Magna. Esta función interpretativa no solo consiste en resolver controversias entre poderes o niveles de gobierno, sino también en emitir criterios jurisprudenciales que tienen fuerza obligatoria sobre todos los jueces y tribunales del país. En ese sentido, la Corte no es simplemente un tribunal de última instancia. Su papel va más allá. Al resolver acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y recursos de revisión en amparo, genera jurisprudencia que orienta la aplicación del derecho en todos los ámbitos. Por ejemplo, si la Corte declara inconstitucional una ley local, ese criterio se vuelve vinculante y debe ser respetado por todas las autoridades. A través de sus resoluciones, la Suprema Corte contribuye a la construcción del sistema jurídico, estableciendo estándares interpretativos sobre temas como derechos humanos, competencias legislativas, principios procesales y relaciones entre los órganos del Estado. Esta función la convierte en una autoridad normativa de primer orden, incluso por encima de los propios legisladores cuando actúa en control de constitucionalidad. Un ejemplo concreto es la sentencia sobre el matrimonio igualitario, donde la Suprema Corte estableció que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo violaba los principios de igualdad y no discriminación. Aunque en muchos estados no se había legislado al respecto, la jurisprudencia de la Corte obligó a todos los jueces a resolver conforme a ese criterio, generando una transformación legal y social de un gran calado. En resumen, la Suprema Corte tiene una doble dimensión. Actúa como árbitro de conflictos jurídicos relevantes, pero también como constructor del derecho mexicano, a través de sus sentencias que, al convertirse en jurisprudencia, orientan y determinan la práctica judicial en todo el país. La estructura interna de la Suprema Corte está diseñada para garantizar eficiencia y especialización. Está integrada por 11 ministros, quienes conforman el Pleno y se distribuyen además en dos salas. Esta división permite que la Corte pueda atender una gran cantidad de asuntos, sin descuidar la calidad jurídica de sus resoluciones. El Pleno de la Suprema Corte está conformado por los 11 ministros y es la instancia encargada de resolver las cuestiones más trascendentales, especialmente aquellas que implican control constitucional abstracto, como las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. También resuelve contradicciones de tesis entre las salas o entre tribunales colegiados, lo que le otorga un papel clave en la generación de jurisprudencia obligatoria. Por su parte, las salas, primera y segunda, resuelven asuntos que no requieren intervención del Pleno. La primera sala atiende casos civiles y penales, mientras que la segunda sala aborda asuntos administrativos y laborales. Cada sala está compuesta por 5 ministros, y sus decisiones también pueden generar jurisprudencia cuando se cumplen los requisitos establecidos en la ley. Esta organización permite una mayor especialización, lo cual es fundamental
dado el alto grado de complejidad de los asuntos que llegan a la Corte. Por ejemplo, en materia fiscal, la segunda sala ha establecido jurisprudencia sobre temas como deducciones del ISR, compensaciones electrónicas y la legalidad de las visitas domiciliares del SAT. Mientras tanto, la primera sala ha emitido jurisprudencia en temas penales, como el uso de pruebas obtenidas ilegalmente o la protección del debido proceso. La separación entre el Pleno y las salas también tiene implicaciones en el tipo de jurisprudencia que se genera. Las resoluciones del Pleno tienden a tener un impacto nacional e institucional más profundo, mientras que las de las salas se centran en áreas específicas del derecho, pero con el mismo valor vinculante si se cumplen los requisitos. Así, la integración de la Suprema Corte en pleno y salas permite eficiencia operativa, división temática y una producción constante de criterios jurídicos que conforman el cuerpo de la jurisprudencia mexicana. Esta estructura ha sido clave para consolidar el papel normativo de la Corte en las últimas décadas. Las competencias de la Suprema Corte se centran en resolver los asuntos de mayor trascendencia para el Estado mexicano. Estas competencias están claramente delineadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 105. Entre sus atribuciones más relevantes están el conocimiento del juicio de amparo en revisión, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. El juicio de amparo en revisión es una vía mediante la cual la Suprema Corte puede intervenir cuando un tribunal inferior ha dictado una sentencia en amparo que afecta la interpretación directa de la Constitución o de los derechos humanos. En este contexto, la Corte actúa como tribunal de control constitucional concreto, y sus sentencias pueden dar lugar a la emisión de jurisprudencia vinculante, que define cómo debe aplicarse una norma legal frente a los derechos fundamentales. Las acciones de inconstitucionalidad permiten que la Suprema Corte revise leyes emitidas por el Congreso de la Unión o por los congresos estatales para verificar su compatibilidad con la Constitución. Por ejemplo, cuando una ley penal establece penas excesivas o discriminatorias, puede ser impugnada ante la Corte. Si la Suprema Corte determina que dicha ley es inconstitucional, su resolución tendrá efectos generales y la norma quedará invalidada. Este mecanismo refuerza el carácter normativo de la jurisprudencia, ya que las sentencias dictadas generan precedentes obligatorios sobre la validez de la legislación nacional. Las controversias constitucionales, por su parte, se refieren a conflictos entre niveles de gobierno o entre órganos del mismo nivel. Por ejemplo, un municipio puede demandar a un estado por invadir su esfera de competencia. En este caso, la Suprema Corte actúa como árbitro institucional y sus resoluciones marcan el alcance de las atribuciones de cada nivel de gobierno. Estos fallos también generan criterios jurisprudenciales que fortalecen el federalismo. Un ejemplo concreto fue la controversia constitucional presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra reformas legislativas de un estado que prohibían la educación sexual en escuelas públicas. La Suprema Corte determinó que tales reformas eran inconstitucionales por violar el derecho a la educación y al desarrollo integral del menor, sentando un precedente obligatorio. La Suprema Corte también puede emitir tesis jurisprudenciales al resolver recursos de reclamación, incidentes de inejecución de sentencia y revisión administrativa. Aunque estos casos son menos frecuentes, también contribuyen a la formación de un cuerpo jurisprudencial sólido y coherente. En suma, la Corte no solo resuelve conflictos jurídicos, sus decisiones trazan líneas interpretativas que consolidan el marco constitucional mexicano y determinan el sentido operativo de los derechos fundamentales.
La Suprema Corte genera jurisprudencia mediante distintos mecanismos que han evolucionado con el tiempo. Tradicionalmente se requerían 5 sentencias en el mismo sentido sin ninguna en contrario para que un criterio se considerara obligatorio. Este modelo, conocido como jurisprudencia por reiteración, estuvo vigente durante décadas y permitió construir una vasta colección de tesis obligatorias. A medida que el sistema jurídico se volvió más complejo, se incorporó la jurisprudencia por contradicción de tesis. Este mecanismo se activa cuando existen criterios divergentes entre tribunales colegiados o entre las salas de la Corte. El Pleno resuelve la contradicción y el criterio que emite adquiere carácter obligatorio. Esta herramienta ha sido clave para unificar criterios en temas controvertidos, como el derecho a la vida, el aborto, la objeción de conciencia, entre otros. La reforma judicial del 2021 introdujo el modelo del precedente obligatorio, transformando la manera en que la Suprema Corte genera criterios vinculantes. Ahora, una sola sentencia aprobada por mayoría calificada puede considerarse obligatoria si se justifica su relevancia constitucional. Esto permite una respuesta más ágil ante problemas sociales emergentes y reduce la necesidad de reiteración. Un ejemplo paradigmático del presente obligatorio es la sentencia que despenaliza el aborto en todo el país. Aunque anteriormente existían tesis aisladas o jurisprudencias por reiteración en ciertos estados, fue a través del nuevo modelo de precedente que se consolidó una obligación para todas las autoridades judiciales del país de no criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. La publicación en el Semanario Judicial de la Federación garantiza que los criterios de la Suprema Corte estén disponibles y sean conocidos por todos los operadores jurídicos. Además, la estructura de rubros, textos y datos de localización facilita su aplicación en juicios ordinarios y de amparo. Este proceso de formación de jurisprudencia fortalece el principio de legalidad, la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia. Además, permite que el derecho evolucione con base en casos reales y no solo por iniciativa legislativa. La reforma constitucional en derechos humanos del 2011 amplió significativamente el papel de la Suprema Corte en la protección de las libertades fundamentales. A, a partir de entonces, el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades deben respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y deben interpretar las normas conforme al principio pro persona. Esta reforma convirtió a la Suprema Corte en el principal garante jurisdiccional de los derechos humanos en México. A partir de ese nuevo mandato, la Corte ha emitido jurisprudencias paradigmáticas que redefinen el alcance de derechos fundamentales. Uno de los más importantes es el derecho al debido proceso. En múltiples sentencias, la Suprema Corte ha sostenido que cualquier persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial, con pruebas legales y en un procedimiento claro y accesible. Esta línea jurisprudencial ha sido clave en la revisión de sentencias penales y en la nulidad de procesos administrativos. Otro caso emblemático es la protección del derecho a la libertad de expresión, especialmente en Internet y redes sociales. La Corte ha establecido que este derecho solo puede ser limitado por razones estrictamente justificadas y que el uso del lenguaje fuerte o crítico, incluso ofensivo, está protegido cuando tiene una finalidad de denuncia pública. Asimismo, la Suprema Corte ha consolidado jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la justicia de personas indígenas, exigiendo que se les proporcione traductor, intérprete y defensor especializado. Estas medidas se han convertido en obligaciones para todas las autoridades judiciales y administrativas, y su incumplimiento puede derivar en la nulidad de actos jurídicos. La jurisprudencia también ha reconocido nuevos derechos, como el derecho a decidir sobre el cuerpo, el derecho a morir con dignidad y el reconocimiento legal de las personas trans.
Estas decisiones son ejemplo del rol activo que la Corte ha asumido en la defensa de la dignidad humana frente a vacíos legislativos o prácticas institucionales discriminatorias. Gracias a la Suprema Corte, el sistema de justicia mexicano cuenta hoy con una doctrina sólida en materia de derechos humanos, que sirve de guía para los jueces de todo el país y garantiza una protección más efectiva y progresiva de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte tiene un impacto significativo más allá del ámbito judicial. Influye directamente en la producción legislativa, sirviendo como referencia, advertencia o guía para reformas legales. Cuando la Suprema Corte declara que una norma es inconstitucional o que su aplicación vulnera derechos humanos, el Congreso de la Unión o los congresos locales frecuentemente se ven obligados a modificar o derogar esa norma. Este efecto correctivo convierte la jurisprudencia en un auténtico catalizador normativo, capaz de transformar el contenido de las leyes vigentes. Un ejemplo claro es la sentencia de la Suprema Corte que declaró la inconstitucionalidad del requisito de estar casado para poder adoptar. A raíz de esa decisión, varios estados reformaron sus códigos civiles para permitir que personas solteras puedan adoptar en igualdad de condiciones, eliminando una barrera discriminatoria. Otro caso emblemático es la jurisprudencia que establece que las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización judicial. A partir de este criterio, varias legislaturas locales reformaron sus leyes para reconocer este derecho sin restricciones indebidas. Así, la jurisprudencia no solo tiene efecto interpretativo, sino también político y normativo. La Suprema Corte también ha forzado la actualización de leyes penales, fiscales, laborales y ambientales. Por ejemplo, criterios sobre la inconstitucionalidad de ciertos delitos en contra del honor, como la difamación, llevaron a su derogación en varias entidades federativas. En materia fiscal, la Corte ha obligado a revisar la legalidad de multas automáticas o embargos sin audiencia previa, generando reformas al Código Fiscal de la Federación. A través del principio de supremacía constitucional, cuando la Suprema Corte declara que una ley o disposición administrativa contraviene la Constitución o tratados internacionales, su jurisprudencia obliga a las autoridades legislativas a corregir el orden normativo. Incluso si la ley no se reforma, el criterio de la Corte prevalece, obligando a todos los jueces a inaplicarla. En consecuencia, la Suprema Corte no solo interpreta el derecho, sino que moldea el contenido normativo del país. Su rol como referente legislativo complementa y fortalece la función del Congreso, haciendo que las leyes estén en sintonía con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos. Una de las funciones más importantes de la jurisprudencia es servir como guía obligatoria para jueces y tribunales inferiores. Esta función no es solo doctrinal o referencial, está respaldada por la Ley de Amparo, la Constitución y el marco jurídico procesal. Una vez que la Suprema Corte emite una jurisprudencia obligatoria o un precedente, todos los órganos judiciales del país están legalmente obligados a resolver conforme a ese criterio. Esto garantiza que exista coherencia judicial y evita decisiones contradictorias entre distintos juzgados o tribunales. Además, permite a los litigantes anticipar con mayor certeza el posible sentido de una resolución, lo que contribuye a la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. El incumplimiento injustificado de la jurisprudencia puede incluso dar lugar a responsabilidad administrativa o revocación de la sentencia por instancias superiores. Por ejemplo, en materia penal,
Si la Suprema Corte establece en jurisprudencia que no se puede dictar prisión preventiva automática para ciertos delitos, los jueces locales deben acatar ese criterio sin excepción. No pueden argumentar discrecionalidad ni autonomía jurisdiccional para aplicar un criterio contrario, porque el efecto de la jurisprudencia es normativo y vinculante. En materia civil, la Corte ha establecido jurisprudencia sobre pensiones alimenticias, patria potestad compartida y custodia de menores que deben ser aplicados por los tribunales familiares de todo el país. Del mismo modo, en materia administrativa, criterios sobre licitaciones públicas, revocación de concesiones o responsabilidad patrimonial del Estado han generado líneas obligatorias que deben seguirse en los juicios contenciosos. Esta función orientadora también se extiende a la interpretación de tratados internacionales, en especial aquellos sobre derechos humanos. La Suprema Corte ha sentado precedentes que explican cómo deben interpretarse y aplicarse estos tratados en los procesos internos, ayudando a jueces locales a resolver conforme al bloque de constitucionalidad. En definitiva, la Suprema Corte no solo impone criterios, educa, orienta y estandariza la práctica jurisdiccional en todo el país. Su jurisprudencia actúa como brújula para la toma de decisiones judiciales, garantizando que el sistema judicial opere bajo un marco común de principios, valores y criterios constitucionales. El rol jurisprudencial de la Suprema Corte no está exento de retos importantes, tanto estructurales como operativos. Uno de los principales desafíos es la sobrecarga de trabajo. El número de asuntos que llegan a la Corte cada año es elevado y no todos pueden resolverse con la profundidad que se requiere para generar jurisprudencia sólida y oportuna. Esto obliga a una mejor selección de casos y a fortalecer la función del precedente como mecanismo para identificar sentencias paradigmáticas. Otro reto es la difusión de la jurisprudencia. Aunque el Semanario Judicial de la Federación es una herramienta clave, su lenguaje técnico y estructura compleja pueden dificultar que estudiantes, abogados jóvenes o ciudadanos de información jurídica accedan y comprendan plenamente su contenido. Se requiere un mayor esfuerzo institucional para traducir, explicar y divulgar los criterios de la Suprema Corte en lenguaje claro, sin perder precisión jurídica. También persiste el problema de la resistencia a la aplicación de la jurisprudencia por parte de algunos tribunales locales o jueces que argumentan autonomía para apartarse de los criterios de la Corte. A pesar de las sanciones legales posibles, en la práctica algunos criterios no se acatan de inmediato, lo que debilita la eficacia del sistema de precedentes. Desde una perspectiva positiva, el avance tecnológico representa una oportunidad para fortalecer el rol jurisprudencial de la Suprema Corte. La implementación de buscadores inteligentes, resúmenes jurisprudenciales interactivos y sistemas de alerta automatizada podría facilitar la identificación y aplicación inmediata de nuevos criterios. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la lectura de sentencias también podría optimizar la detección de precedentes relevantes en tiempo real. Otra perspectiva importante es la transparencia y participación ciudadana. La Suprema Corte ha avanzado en abrir sus sesiones al público mediante transmisiones en vivo y publicación de proyectos de sentencia. Esto fortalece la legitimidad de sus decisiones y permite que la ciudadanía comprenda mejor cómo se genera la jurisprudencia que los afecta directamente. En suma, el futuro del rol jurisprudencial de la Suprema Corte pasa por una mejora institucional, tecnológica y comunicativa. Para que su jurisprudencia siga cumpliendo su función transformadora, es indispensable que sea accesible, clara, obligatoria, pero también humana, comprensible y en sintonía con los valores democráticos que sustenta.
Y eso sería todo por la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Maestra, Sí, buenas noches. buenas noches. Maestra, respecto a la actividad de la sección 1, es de complementar con las palabras, las definiciones de jurisprudencia. Eh, esta- ¿Hay sinónimos que tengamos que atender porque lecturas, clases que hemos tenido con usted, videos, y entonces no hemos llegado a las palabras, bueno, al menos yo no he llegado a las palabras correctas eh, para la definición de jurisprudencia? Me faltan por ahí dos palabras en la definición. Entonces, yo quería hacerle esa pregunta, si hay sinónimos que tengamos que atender también para llegar a la definición. Mm, pues es que yo no soy la que manejo las actividades de la plataforma, pero sí, seguramente se trata de sinónimos que por eso sea que no encuentras las palabras correctas. Ah, ok, porque pues hemos buscado las palabras que más se acercan a esto y no, con la presentación me está diciendo Lilia, ok, sí es con la presentación, pero no las he encontrado, Lili, pero a lo mejor algo se me está pasando. Este, Puede ser, porque es con la única actividad que he batallado últimamente. Sí, yo creo que si checas la presentación vas a poder encontrar las palabras que te faltan, porque si es en base a las presentaciones son las actividades. Ah, ok. Lo puedes poner en el check y te ponen las palabras exactas. Sí, bueno, sí lo he puesto en el check, pero me dice, sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo puse así abreviado, esa no es la que me falta. Pero pues bueno, lo voy a seguir buscando. Ok, Gracias, compañeros, gracias, profe, por la clase. no al contrario. Gracias a ustedes. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, pues si no hay más dudas, eso sería todo por la clase de hoy. Igual, pues si surge alguna duda durante la semana, pues lo checamos la próxima semana. Y pues listo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente Gracias. semana. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.